Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera. Regístrate con Bluefin y recibe $15 por el registro y además un 20% de bono de depósito. ¿Los $15 para qué? Para operar con Bitcoin Tether con 20x de apalancamiento. Te registras, tienes tus $15, ¿vale? No hace falta KIC, lo puedes hacer todas las veces que quieras. Hay 50 registros y puedes operar directamente con Bitcoin dólar con 20x de apalancamiento. Está. Tus 15 por 20 son 300. Y luego, si depositas 100 tienes un bono de 200. Si depositas 200 tienes un bono de 400. Si depositas 1000 tienes un bono de 200. El bonus máximo de depósito es de $500, ¿vale? Y además tienes que hacer un volumen de trading de 5000 Tether, que tampoco es mucho. Futuros. ¿A qué esperas? Esto es nuestro mejor promoción. Bonos de registro y bonos de depósito. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en una paradoja absolutamente fascinante dentro del ecosistema de Bitcoin. La evolución de la criptografía avanzada está jugando un papel doble, una especie de dos caras de la misma moneda. Por un lado, se perfila como una herramienta casi milagrosa, capaz de rescatar fortunas digitales perdidas hace más de una década. Pero por otro lado, esa misma tecnología nos obliga a crear un escudo urgente contra una amenaza inminente que ya asoma por el horizonte. Así que vamos a ver cómo esa misma capacidad computacional para hackear el pasado es, irónicamente, la gran esperanza para proteger el futuro de la red. Para que nos hagamos una idea de la verdadera magnitud de lo que estamos hablando, hay que detenerse en esta cifra asombrosa: 85 millones de dólares. Es una auténtica locura. Ese es el valor estimado de los casi 1,1 millones de bitcoins que llevan años inactivos en direcciones vulnerables de la primera época. Y sí, esto incluye esa gigantesca fortuna vinculada al mismísimo Satoshi Nakamoto. Hablamos de fondos inmensos que están ahí, completamente expuestos. Entonces, el reto central aquí es doble: cómo acceder a carteras cuando se han perdido las llaves y, al mismo tiempo, cómo evitar que futuros ordenadores superpotentes puedan descifrarlas y robarlo todo. Vale, entremos en materia. Sección 1. Tesoros ocultos de Bitcoin. Viajemos un momento a los primeros días de la red, allá por el año 2010. El ecosistema de Bitcoin era poco más que un experimento, una especie de caja fuerte digital bastante rudimentaria. Quienes participaban entonces interactuaban con un sistema que no perdonaba errores, y eso provocó que inmensas cantidades de valor quedaran bloqueadas y totalmente inaccesibles. Para anclar esta historia y ponerle un número concreto, hablemos de 8.900 bitcoins. Hoy en día estaríamos hablando de casi 700 millones de dólares. Pero hace casi 16 años, toda esta fortuna se esfumó por completo debido a un simple desliz de un usuario. Es el ejemplo perfecto de lo implacable que era la arquitectura inicial. Sección 2. El error de Stoneman. Echemos un vistazo al famoso caso de Stoneman, un usuario legendario en los foros de la época. Su historia es el misterio y la frustración personificada de esos primeros pioneros que, sin saberlo, jugaban con billetes de lotería ganadores para luego perderlos en un abismo criptográfico. Vamos a desgranar exactamente qué salió mal. En agosto de 2010, este usuario compró 6.000 bitcoins. Poco después, para probar que todo funcionaba, se envió un bitcoin a sí mismo como prueba. Hasta ahí todo bien. Pero el desastre llegó en el tercer paso. Reinició su equipo antes de confirmarse la transacción y, por error, cargó una copia de seguridad antigua de su archivo de claves, el famoso wallet.dat. Como el sistema había enviado automáticamente el resto del saldo a una nueva dirección de cambio y ese archivo antiguo no contenía la clave generada para esa nueva dirección, el resultado final fue el bloqueo absoluto de los 8.900 bitcoins, perdidos en el limbo. Pasemos a la sección 3, hackeando el pasado. Bueno, casi 16 años después de aquel incidente, tenemos a un desarrollador de Reddit haciendo de auténtico arqueólogo digital. Está intentando encontrar grietas estructurales en esa criptografía antigua para forzar una cerradura ya desgastada por el tiempo, todo con el objetivo de devolverle el tesoro a su dueño original. Y aquí entra la primera opción de recuperación: usar CUDA. Básicamente, es una tecnología que aprovecha la fuerza bruta de las tarjetas gráficas modernas para hacer millones de cálculos casi al instante. El truco es que, en los inicios de Bitcoin, la generación de claves ocurría en un entorno de muy baja entropía, es decir, había poquísima aleatoriedad en el sistema. Al conocer detalles de la época, como qué hardware se usaba, CUDA puede descartar millones de opciones y adivinar la clave privada muchísimo más rápido. Luego tenemos una segunda alternativa, que es un método mucho más directo, aunque requiere que el usuario original aún conserve aquel viejo archivo wallet.dat. Consiste en utilizar el algoritmo ECDSA.
Analizando matemáticamente la firma de la transacción, que ya quedó registrada y es pública en la cadena de bloques, se podría reconstruir la clave privada en un tiempo récord. Y lo mejor de todo es que este proceso es completamente local. Se ejecuta en el ordenador del usuario sin que ninguna información crítica tenga que asomarse a Internet. Claro, todo esto suena esperanzador y fantástico para recuperar fondos legítimos, ¿verdad? Pero obliga a hacer una pausa y plantear una pregunta que pone los pelos de punta. ¿Qué pasa si esta misma capacidad para romper claves débiles cae en manos de actores maliciosos? Aquí es donde el enfoque cambia radicalmente. Resulta que las mismas herramientas matemáticas que pueden efectuar un rescate histórico también están abriendo la puerta a una de las amenazas globales más aterradoras para la seguridad de la red. Y esto nos lleva a la sección 4, la amenaza cuántica. Los ordenadores cuánticos han dejado de ser una fantasía de ciencia ficción. Son un peligro inminente en el horizonte. Tienen el potencial teórico de hacer añicos los estándares criptográficos antiguos, poniendo en riesgo inminente de robo a todas esas fortunas digitales inactivas. El talón de Aquiles está en los formatos iniciales, como el pago a clave pública o P2PK. El gran problema de este formato es que deja las claves públicas expuestas de forma permanente en la cadena de bloques, a la vista de todo el mundo. Si llega un ordenador cuántico con suficiente capacidad de procesamiento, podría agarrar esa clave pública visible y, aplicando cálculos inversos ultrarrápidos, derivar la clave secreta y robar todos los fondos en un abrir y cerrar de ojos. Ante este panorama, la comunidad se enfrenta a un dilema verdaderamente brutal con estas direcciones antiguas. Por un lado, propuestas como el BIP 361 sugieren congelar estas direcciones para blindarlas ante posibles hackeos. Pero, a ver, eso obligaría a los dueños legítimos a mover sus fondos antes de tiempo, destruyendo por completo su privacidad. Por el contrario, la inacción, no hacer absolutamente nada, podría resultar en un saqueo masivo si un ordenador cuántico se activa mañana. Es una encrucijada sin respuestas fáciles. Lo que es un hecho innegable es que si se congelan estas direcciones sin un plan B, patrimonios históricos inmensos como los fondos asociados a Satoshi Nakamoto quedarían perdidos para toda la eternidad. Lo que nos lleva a una posible solución. Sección 5. Pacts. El escudo silencioso. Ahora, lo realmente fascinante de esta propuesta de Dan Robinson, llamada Pacts, es cómo funciona bajo el capó. Significa sellos de tiempo de control de dirección comprobables y actúa como un escudo silencioso para proteger la propiedad de esas claves vulnerables sin necesidad de mover un solo Satoshi públicamente. Pensemos en ello como una cápsula del tiempo dividida en dos fases. En la fase 1, que se puede realizar hoy mismo, se utiliza Open Timestamps para crear un sello digital inalterable. Es una marca secreta que demuestra que controlas la dirección sin revelar nada más. La fase 2 ocurriría años en el futuro. Si la red decide finalmente congelar las direcciones para evitar ataques cuánticos, ese sello actuaría como la llave maestra. Una llave que permitiría al dueño desbloquear su bóveda personal sin haberla expuesto jamás al público. Y el corazón tecnológico que permite que esa fase 2 sea posible es la prueba Stark. Hablamos de un mecanismo criptográfico de conocimiento cero. Para entenderlo de forma sencilla, es poder demostrarle matemáticamente al protocolo de Bitcoin que ya conocías la clave privada antes de que existiera la amenaza cuántica. Pero, y esto es lo importante, sin llegar a revelar nunca cuál era esa clave en realidad. Es una auténtica obra maestra matemática que autorizaría a la red a desbloquear los fondos inmovilizados de una manera súper elegante y totalmente silenciosa. Pero a ver, seamos realistas. Para tener la foto completa hay que examinar las limitaciones actuales de esta idea que la propia propuesta señala. A nivel político, la comunidad de Bitcoin aún no tiene un consenso claro sobre si se deben o no congelar estas direcciones. Es un tema tremendamente polémico. En cuanto a su implementación, para que este rescate en diferido funcione de verdad, el código principal de Bitcoin tendría que ser actualizado para soportar y verificar pruebas Stark, cosa que no ha ocurrido aún. Además, por ahora, el concepto solo aplica a carteras simples de una sola firma. Es decir, crear un sello criptográfico hoy no garantiza de forma absoluta que el protocolo de rescate se vaya a activar mañana. Sección 6. El futuro del protocolo. En definitiva, estamos presenciando un momento crucial que va a definir las reglas de supervivencia de los activos digitales. Todo se reduce a una fascinante dualidad para asegurar activos en riesgo. Por una parte, tenemos el paradigma del rescate, la idea de aplicar fuerza bruta y aprovechar el bajo nivel de entropía de los inicios para romper la criptografía y devolver fondos a usuarios que cometieron errores, como el caso de Stoneman. Pero por otro lado, está el paradigma de la protección, la urgencia de inventar nuevas capas de criptografía avanzada, como las pruebas de conocimiento cero en los pacts, para blindar esas mismas direcciones vulnerables y proteger los fondos históricos frente a los futuros piratas cuánticos. Y esto ilustra de maravilla el punto central con esta cita de Dan Robinson. Él argumenta: si hay una forma de plantar una semilla hoy que nos dé ventaja sobre los atacantes criptográficos, los titulares de largo plazo deberían tomarla.
Y tiene toda la lógica. Al enfrentarnos a amenazas tecnológicas gigantescas que aún no se han materializado del todo, la preparación es el único antídoto real. Lo más sensato es pensar que quienes buscan resguardar su valor a largo plazo deberían aprovechar cualquier ventaja defensiva de inmediato. Y con esto llegamos a una pregunta final verdaderamente provocativa, que recoge toda la esencia de lo que hemos analizado hoy. Sabiendo que la tecnología acelera a un ritmo de vértigo, el destino de estos inmensos tesoros inactivos pende de un hilo. ¿Lograremos utilizar estas herramientas de vanguardia para rescatar las fortunas atrapadas de la era inicial? ¿O el miedo a un robo a escala mundial nos obligará a congelarlas en el tiempo de forma permanente? Es una reflexión profunda sobre la seguridad, la inmutabilidad y la permanencia en el espacio digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a la Educación Financiera de Criptomonedas. Tenemos una nueva promo con Lee Bank. No hace falta hacer el KIC, ya os lo decimos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Si te registras ya, solamente por registrarte, eres VIP 1 durante 30 días, ¿vale? Aquí lo tienes, registrar. ¿Qué más tenemos? Bueno, si haces un depósito de más de 100 Tether, pues ya tienes este voucher de 500 posiciones. Si negocias más de 1000, ¿vale? Todas cosas muy, muy sencillas, ¿vale? También tienes bonificación, ¿vale? Tienes una posición de 500, un bono de 200 U y un bono de futuros de 1000 U, ¿vale? ¿Todo eso por qué? Por depositar 100, ¿vale? Y por negociar más de 1000, ¿vale? Aquí estarían los diferentes premios, ¿vale? Si haces un depósito de 100, haces más de 1000, tienes 500, un voucher de 500. Si haces un depósito de 1000 y negocias más de 100.000, ¿vale? Tienes este voucher de 200 U para 7 días. Y si depositas más de 5.000 y negocias más de 1.000.000, tienes 1.000 para 7 días, ¿vale? Es decir, ya directamente 500. Y además participas en un evento de que se reparten 1.000 Tether durante cada semana, ¿vale? Te vas negociando y según la posición te van a dar, ¿vale? ¿Cuándo empieza esto? Pues esto empezó el día 15 y acaba el día 29. Y tienes pues un sorteo semanal de 3 ganadores de 1.000 Tether. Tienes que si depositas 100 y negocias, tienes una recompensa de 500, es una barbaridad, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es participar, ¿vale? Participar y ya registrándote eres VIP 1. Depositando 100 tienes un bono de 500. ¿A qué esperas? ¿Vale? ¿Qué esperas? Depositando 1000 tienes un bono de 200. Depositando 5000 tienes un bono de 1000. ¿Vale? Estamos. Y además no tienes que hacer el KIC. Puedes hacerlo 2, 3 veces sin ningún tipo de problema. Con Lee Bank, que no hace falta KIC. Un abrazo y hasta siempre.